ustedes, si se está discerniendo aún qué vocación tomar, si ya están seguras de la vocación al matrimonio, si ya están en un noviazgo o si ya son esposas, ¿verdad? Entonces, primero que nada, pues tenemos que saber algo muy importante que yo leí cuando yo estaba ya de novia. Ya incluso yo tenía planes para casarme y estaba leyendo un libro muy bueno que se llama El diseño crítico. Es un libro que de verdad que si ustedes tienen la inquietud de casarse, les recomiendo al 100% este libro porque es buenísimo. Yo creo que es el libro más bueno que yo he leído respecto a la vocación matrimonial. Es hermosísimo de principio a fin y es muy directo. El libro se llama El diseño crítico, ¿sí? En este libro venía una frase muy interesante del sacerdote que lo escribió. El sacerdote, desafortunadamente, no tenemos su nombre, no puso su nombre en el libro, pero sabemos que era un sacerdote capellán de la Acción Católica en España en ese entonces. Y él pone una frase muy interesante que a mí me hizo un poquito temblar cuando la leí y de decir, wow, estoy tomando de verdad la buena decisión al casarme o mejor doy un paso atrás, porque el sacerdote decía lo siguiente, el matrimonio, a diferencia de lo que muchos creen, es una de las órdenes religiosas, por así decirlo, más difíciles, más austeras. ¿Por qué? Porque requiere un ejercicio continuo de austeridad, de pobreza y de castidad. Entonces, cuando nosotros quizá vemos a los religiosos, a los monjes, a las religiosas, vemos que hacen los tres votos, ¿verdad? De pobreza, castidad y obediencia. Y creemos que el matrimonio es algo muy lejano a ello, pero en realidad, y más aún para una esposa, para una madre de familia, para la mujer en la casa, estos tres votos se hacen muy verdaderos, se hacen muy reales cuando uno empieza la vocación al matrimonio. ¿Por qué? Porque vas a hacer un ejercicio continuo de castidad, porque en el matrimonio, y las que ya están casadas podrán corroborarlo, en el matrimonio no se tiene un placer sensual desmedido, ¿no? Sino que siempre, una vez ya estando en el matrimonio, puedes darte cuenta que existen placeres de la carne, claro está, pero todos ellos son amortiguados por las responsabilidades propias del Estado. Por ello es que Dios ordena todas estas placeres de la carne entre los esposos en el matrimonio y no fuera de él. ¿Por qué? Pues porque claro que hay placer, claro que hay un gusto, pero hay una carga. Entonces, todo es un equilibrio. Y en el matrimonio hay un ejercicio constante de castidad. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo ver a ningún otro hombre más que al mío. Si la religiosa no puede ver a ningún hombre, pues la esposa solo puede ver a uno. Entonces es un ejercicio continuo de virtud de castidad, de la virtud de la pureza. Luego, la pobreza. ¿Por qué? Porque ya nada es propio. Aquí se acabaron esas ideas que ahora reinan mucho en el corazón de muchas mujeres y que muchas me cuentan, oye, mira, es que yo tengo este problema porque yo trabajo, siempre he trabajado de soltera y ahora que me caso me da mucho miedo porque ya voy a tener a un esposo y entonces no quiero depender de un esposo porque me da miedo, yo quiero ser autosuficiente, siempre lo he sido y ahora con un esposo depender económicamente de él me aterra. Entonces, ¿qué pasa? Que es un ejercicio de la virtud de la pobreza. Entregarte a otro en todo.
no solamente tu cuerpo con la castidad, sino también entregarte en el sentido de que dependes de Él también para vivir ese ejercicio de pobreza. Como una religiosa también depende todo de su superior, de la orden. Ella no tiene nada propio. Entonces, eso nos acerca mucho a la perfección. Luego, la obediencia, el obedecer al esposo, que a muchos nos pone los pelos de punta hoy en día. ¿Cómo que obedecen al esposo? No se obedecen mutuamente. Claro, pero hay una obediencia especial de la esposa hacia el esposo como su cabeza, como a Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, esos tres votos son difíciles. Para una mujer, yo creo que siempre han sido difíciles, pero imagínense en el mundo de hoy, tan contrario a este sentido, es algo que no se puede imaginar. Es algo rechazado. ¿Cómo voy a someterme a esto, verdad? Pero fíjense por qué las religiosas toman estos tres votos. Son estos tres votos, pero ¿para qué son? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es que la religiosa sea una santa. Ella se va al convento y hace sus tres votos para ser santa. Esa es su finalidad. Para eso lo hace, no para otra cosa. Que ayude a los sacerdotes, que rece por la santidad de la iglesia, que ayude en el templo. Todo eso es secundario, es como un fruto de, pero ella va a ser santa. Y podemos decir lo mismo de la esposa. Ella va a hacer un ejercicio continuo de castidad, de pobreza y de obediencia, porque ella va a ser santa. Ese es su objetivo de casarse. Ese es su objetivo de ir al matrimonio. Lo demás es bonito, pero es secundario. Ella va al matrimonio para alcanzar la santidad, para ir a Dios. Ese es el objetivo principal y lo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando uno ve las cosas desde este ángulo, entonces todo cobra sentido en el matrimonio. ¿Por qué ahora los matrimonios no duran nada? ¿Por qué ahora hay tantos divorcios? Porque se tiene una idea errada de lo que el matrimonio es. ¿O por qué no se casan las personas? Porque les da miedo, porque no quieren soltar para poder abrazar esta cruz, porque verdaderamente es una cruz. Realizar estos tres votos, como les decía, de alguna forma en el matrimonio, es un morir a ti misma para que el matrimonio pueda dar vida. Es una muerte. Y es dar el sí para casarte. Es como dar el sí para morir. Entonces, es por esa razón que el día de hoy hay pocos matrimonios y que los que muchas veces hay no duran mucho porque no están listos para morir. Y esto es algo importante que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir este estado de vida, que es un estado de vida que no es para todos, sino por eso es algo malo, pero sí es para la mayoría. Y tenemos que llegar con las disposiciones necesarias para alcanzar la santidad nuestra, del esposo y de los hijos, porque ese es el objetivo primero del matrimonio. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr este objetivo de una forma efectiva? Pues todo comienza desde antes del noviazgo, desde el tiempo de la soltería. La soltería pues va a ser este tiempo de espera en la providencia. Es un tiempo muy hermoso en el cual tenemos que vivir. Yo diría que es el tiempo propicio para que nuestra castidad, nuestra pureza, llegue a su máximo esplendor durante la soltería. ¿Por qué? Porque yo voy a ir guardando y regando esa flor de la pureza para que el día de la boda yo pueda
ofrecer esa flor hermosa sobre el altar en la iglesia el día de mi boda. Y entre más resplandeciente y bella sea esa flor, más alegría y mejores frutos voy a recoger en el matrimonio. Entonces, ese tiempo de soltería es un tiempo de espera, es un tiempo, pero sobre todo es un tiempo de pureza, de vivir la pureza. La pureza te hace muy feliz. Entonces, ese tiempo en el que tú estás esperando antes de tener un noviazgo, es un tiempo de verdad de gracia, de ser feliz, de entregar todo tu corazón a nuestro Señor, primeramente. Entrega todo tu corazón, todas tus energías, todo tu amor, ese amor que ya desde adolescentes tenemos las niñas, ¿no? Que ya queremos encontrarnos con el príncipe azul y nos imaginamos toda esa novela de cuento, pues todas esas energías, dáselas a nuestro Señor. Enamórate de Él en este tiempo preciosísimo. Date toda a Él. Vive más frecuente la misa, los sacramentos, la confesión, la comunión, el rosario, la lectura espiritual. Empápate de esa cercanía con Cristo Jesús, con nuestro Señor, con nuestra Madre Santísima. Y te aseguro que si ya llegas a un noviazgo, ya llegas a casarte, vas a mirar con ojos entrañables ese tiempo en el que estuviste a solas con nuestro Señor. Va a ser un tiempo muy valioso para ti. Entonces, ese tiempo es hermoso. Guárdalo, aprovéchalo, tenlo, tenle lugar especial. No es un tiempo de tristeza, no es decir, ay, es que todavía estoy sola, es que ya quiero un novio, es que ya me aburrí. No, es un tiempo de alegría, un tiempo de gracia. Personalmente, cuando yo estuve soltera antes de entrar en noviazgo con el que ahora es mi esposo, lo recuerdo de verdad con mucha alegría. Fue precisamente durante el tiempo de pandemia. Entonces yo estaba en mi casa, estaba con mi mamá, con mi hermanito, con mi papá, y pues eran tiempos en que pues yo ya no iba a la universidad, estaba en la casa, hacía una que otra cosa en la computadora, pero era un tiempo muy hermoso porque todo estaba enfocado en Dios. Mi mamá y yo íbamos todos los días a la misa de las 8 de la mañana, rezábamos el rosario juntas, leíamos vidas de santos, todo nuestro día estaba lleno de nuestro Señor. Y eso me ayudó muchísimo. Fue un tiempo muy propicio en el cual Dios me preparó para lo que después Él esperaba de mí. Entonces, ese tiempo valiosísimo, si ustedes están solteras, de verdad, aprovechenlo. Y no solamente para una formación espiritual, sino también intelectual. Les aseguro que ya cuando estén en el noviazgo y más aún cuando estén en el matrimonio, va a ser más difícil formarse y más aún cuando ya se es madre y más de un bebé, de niños pequeños, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que en este tiempo, si lo tienen de soltería, lean los más libros que puedan, hagan anotaciones, apuntes, vean conferencias, pero sobre todo lean autores serios que hablen sobre el matrimonio, sobre la vida moral, sobre la vida conyugal y sobre la crianza de los hijos. Es muy importante que todos estos conceptos ustedes ya los tengan desde este tiempo. ¿Por qué? Porque después ya no se va a presentar. Entonces tienen que estar formadas, tienen que ser unas esposas sabias, unas esposas prudentes, unas madres capacitadas. Entonces, libros también de puericultura, de crianza de los niños, de cómo cuidar a un bebé, de la alimentación, del embarazo, de cómo mantenerse saludable, se requiere también una preparación higiénica y esto es muy importante. Si ustedes quieren ser esposas, si ustedes quieren ser madres, desde el tiempo de soltería tienen que preocuparse por una preparación higiénica del cuerpo.
¿Cómo es así? Pues la salud del cuerpo, de los órganos, de tener una buena alimentación, de evitar ciertos tóxicos que después puedan repercutir en mi vida reproductiva, en mi embarazo, en mis hijos. ¿Por qué? Porque el matrimonio no solo se va a basar en mí y en mi cónyuge, sino en el fruto de los hijos. Entonces, todo lo que yo haga en el tiempo de soltería, lo que yo he hecho en mi vida, va a tener una repercusión en alguien más, en mi descendencia, y tengo que cuidarla mucho. ¿Cuántas horas de sueño tengo? ¿Hago ejercicios demasiado pesados? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? Todo eso se tiene que cuidar desde antes por el bien de los que yo voy a amar en un futuro, por el bien de mi futuro hogar. Entonces, esto también es muy importante. Preparación espiritual, preparación intelectual, preparación física, preparación moral. Yo eh, tengo una preparación moral para poder guiar y ser un baluarte moral para mi esposo, para mis hijos. Sé lo que está bien, sé lo que está mal. Tengo una noción de la moral de la Iglesia Católica. Entonces, esto es muy importante para en un futuro formar un hogar, porque la mujer es ese bastión moral que va a tener la familia. Entonces, es muy, muy importante. Prácticamente, mujeres, nosotros somos el alma del hogar. Entonces, como seamos nosotras, va a ser nuestro hogar. Soy limpia, soy ordenada, sé cómo manejar una casa, sé cómo manejar frutas, verduras, que no se me eche a perder la comida, sé cocinar, sé tener una casa limpia. eh, Son cosas importantes y que desafortunadamente hoy dice, ay, eso qué, ¿verdad? Tú ve a la universidad, estudiate una carrera, gana dinero, trabaja. ¿Y qué pasa cuando después esa mujer quiere casarse y no sabe nada? No tiene ninguna preparación. Y esa preparación, esa es la más importante. ¿Por qué? Porque donde la que forma los corazones, la que forma las personas, es la madre, es la esposa. Entonces se necesita que nuestros hogares católicos, nuestras familias, tengan una buena formación, una buena preparación. Y esto es muy, muy importante. Ahora bien, pues esto es lo que yo les puedo recomendar, sobre todo en este tiempo de soltería. Si ya están en un noviazgo, si ya están en un noviazgo, igual fórmense, Un curso de, traten de, como de una comunidad de, o sea, esta es una esposa que prepara como a chicas novias y así dar consejos sobre el Ginger, matrimonio. tu micrófono está encendido. Perdón, no sé. No te preocupes. no te preocupes. Entonces, hay que formarnos muy bien durante el noviazgo. ¿Qué libros puedo leer con mi novio para los deberes que nos van a esperar? Yo con mi esposo, cuando éramos novios, que leí, leímos La casa sobre la roca del padre Horacio Bojorge. Leímos unas cartas muy hermosas de dos novios también del padre Horacio Bojorge, José y Felicita, una historia de amor, que nos ayudó bastante, fue muy bonito. También leímos el libro de Fulton Sheen, son tres los que se casan. Eh, Leímos los libros de Feminidad Pura, de Masculinidad Pura, de Jason Ever. Entonces, fórmense, traten de que hagan esas lecturas conjuntas. Yo lo que hacía con mi novio es que leíamos juntos por videollamada y él leía una parte, yo la leía, la comentábamos, qué te parece esto, qué te parece lo otro, y nos sirvió muchísimo. A veces incluso ahora en el matrimonio recordamos algunas cosas que habíamos leído durante el noviazgo. Fórmense, recen juntos, vayan al Santísimo, vayan a misa y conserven siempre la pureza. Recen mucho para que la conserven lo más perfectamente que puedan. ¿Por qué?
porque el día de la boda, la felicidad que van a recibir, y se los digo por experiencia, va a ser en base a que también guardaron la pureza en el noviazgo. Y si tienen esa gran felicidad en el corazón, en la misa de la boda, si sienten que se les va a desbordar el corazón de alegría, de felicidad, es fruto de la pureza que guardaron en el noviazgo. Hagan la prueba y verán que no hay comparación entre ese momento frente al altar de nuestro Señor cuando se ha guardado la pureza. Y todos esos frutos se viven después en el matrimonio. Entonces, es lo que brevemente pues les puedo yo recomendar. Eh, Mucho acercamiento igual a un director espiritual, a los sacerdotes y saber que, claro, en el matrimonio hay mucho sufrimiento, hay pruebas difíciles, hay grandes cruces que manda Dios nuestro Señor, precisamente porque son las cruces que nos van a llevar al cielo, pero que esa cuesta arriba siempre en el matrimonio se puede subir cantando, dando alabanzas a Dios, porque es nuestro camino para llegar al cielo. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Gracie. En verdad, yo creo que hablaste mucho de la pureza. Era como que siento que es la virtud que tal vez más se necesita, no sé, en verdad, porque me gustó mucho esto de que hablaste de la pureza. Y tú, a ver, no sé si tienen alguna pregunta, pero yo sí, mientras ustedes la hacen, ¿no? Voy a preguntar. Em, ¿cuál crees que es la mayor dificultad en el matrimonio? Que creo que no tocaste un poquito el tema de eso. Pues es que no podemos hablar de una dificultad en específico, ¿verdad? Es el mismo Dios, la misma providencia de nuestro Señor, el cual nos va poniendo las pruebas y las dificultades que siempre vienen de su voluntad. Pero creo que todas esas dificultades siempre se van a poder salir de ellas con la abnegación, especialmente de la esposa. La esposa siempre debe mostrar esa alegría, ese optimismo, esa confianza en la providencia, incluso para animar al esposo en los tiempos de dificultad. Eh, Siempre nuestro espejo ha de ser la Santísima Virgen María. De hecho, hace muy poquito, hace unas semanas, mi esposo me puso una película mexicana muy interesante. Es una película ya antigua, como de los años 50, pero me gustó bastante. Es muy triste, muy, muy triste, que te hace llorar. Es precisamente la historia de un matrimonio, de dos personas, una chica, un chico que se conocen, se hacen novios, se casan y comienzan las dificultades en su vida. Pero lo más destacable en esta película es la esposa. Realmente es muy sorprendente cómo esta esposa es una esposa católica que enfrenta las dificultades, que cuando su esposo no puede con tantos problemas, con tantas pruebas y se echa a llorar, la esposa siempre está ahí para consolar, para confortar y para hacer todo, que todo se vaya la mirada hacia Dios, hacia la eternidad. Es increíble, cuando la terminamos de ver nos impactó muchísimo porque yo pensaba, esta es el ejemplo de una esposa católica y que en dificultades gravísimas y tristísimas, ella siempre está al pie del cañón, así como nuestra madre al pie de la cruz y con ese optimismo, con esa esperanza, con esa confianza y con esa abnegación. Es muy destacable cómo esa esposa es tan dulce, tan buena, tan sabia, tan prudente. No es esa esposa, no sé, feminista, que siempre quiere tener la razón, que hace algo mal el esposo y le reclama.
¿Por qué llegas así? ¿Por qué llegas tarde? Mira que son estas horas, o tengo hambre, o no está bien la casa, ya arregla esto. No es una esposa que se está quejando todo el tiempo, que todo el tiempo está enojada, disgustada, que el esposo llega enojado y ella le grita el doble. No, sino que es lo contrario. Y esto también es muy importante también leer este libro si lo necesitan. El libro de la muchacha en el noviazgo del canónigo Emilio Enciso Viana es un libro maravilloso y que ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad. Yo también lo leí cuando estaba en el noviazgo y ahí el padre Emilio dice que si tú tienes una roca y le pones otra roca y la chocas, pues se va a oír un ruido bien feo, ¿no? Va a ser como un golpe duro. Pero si tú tienes una roca y tienes, no sé, un costal de harina y lo chocas y lo chocas y lo chocas, por más que choque, el costal no va a hacer ruido, va a ser blandito, ¿no? Lo vas a chocar y no va a pasar nada. Entonces así ha de ser la mujer. Y créanme que para ser una mujer así, para ser una mujer en las dificultades amable, para ser una mujer en las peleas tranquila, para ser una mujer en las discusiones afable, dulce, prudente, mortificada, y que las feministas tanto dicen, ay, es que antes las mujeres no hablaban, y antes las mujeres no se quejaban, y antes las mujeres no gritaban, y por eso gritamos ahora, y por eso golpeamos, y por eso rompemos todo. Pues para eso no se necesita mucha fuerza de voluntad. En realidad, la verdadera mujer fuerte, valiente, y esa mujer que tiene esa fuerza interior, es la que te hace callar cuando tienes que callarte. Es la mujer que a pesar de un grito, que a pesar de un enfado, se mantiene en pie y no cae en la discusión. Esa es la mujer fuerte, verdadera. La mujer que grita y rompe todo no es para nada fuerte. Eso lo puede hacer cualquiera. No, no revela verdadera virtud. La fuerza está en ser una mujer virtuosa. Esa mujer sí es fuerte. Pues no nos lo dice la misma Sagrada Escritura en Proverbios, en la alabanza a la mujer fuerte. ¿Qué nos dice? Esa alabanza se llama alabanza a la mujer fuerte. ¿Y cuáles son las características de la misma? Pues es esa mujer dulce, esa mujer preocupada por el hogar, por la felicidad de los suyos. Es esa mujer abnegada, prudente, sabia, seria, que sabe mortificarse, que sabe vencerse a sí misma. Esa es la verdadera fuerza que tiene una mujer y la que más se requiere en el matrimonio. Listo, Gracie. Mira, nos hacen esta pregunta de, ¿está bien mantener una amistad con un ex? No, no, definitivamente no lo hagan. No es bueno, no es nada bueno. También está muy de moda hoy. Yo lo comentaba con una prima que es más chiquita que yo, ella tiene 18 y me decía, ay, yo sí quiero casarme. Yo sí quiero casarme, gracias, quiero formar una familia. Me encantaría, los sueños, quiero tener mis hijitos. Pero, y todo esto se lo cuento a mi mejor amigo. Y yo decía, a ver, bueno, ¿cómo que a tu mejor amigo? O sea, ¿cómo que tienes al mejor amigo y quieres encontrar al amor de tu vida? Al esposo, ¿no? Quieres encontrarte al esposo, pero quieres tener al mejor amigo que le cuentas tus sueños, tus ilusiones, tus miedos, pero luego ahí vas con el esposo. Hay que tener mucho cuidado con esto que tanto se ha normalizado y que ahora parece que es el pan de cada día, ¿no? Vemos, yo la otra vez, hace poquito, me encontré con una amiga que estábamos juntas en la escuela y ella me dice que inició un noviazgo, que tiene su novio, pero que su novio tiene su mejor amiga. Es que mi novio tiene su mejor amiga. Oigan, me dicen esto a mí mi esposo y, y yo no sé qué haría, ¿no? Se me parte el corazón como que mi esposo tiene una mejor amiga fuera de mí. ¿Yo cómo lo puedo concebir? No, ni en sueños, ¿no? Que yo tenga un mejor amigo fuera de mi esposo, por favor. Entonces, el corazón se guarda. El corazón es valioso. No solo tengo un noviazgo o un matrimonio, un esposo para besarme con él, para tener es la intimidad, los hijos, la casa. Yo no solo guardo mi corazón para eso. Yo guardo mis alegrías, mis miedos, mis sentimientos, mis confidencias. Todo lo guardo para él,
porque él va a ser mi mejor amigo, él va a ser mi esposo, ¿no? Es más que mi mejor amigo, es mi compañero para toda la vida. Entonces, ¿por qué poner esa fuente de tus sentimientos en una persona que no va a ser tu esposo, que le puedes hacer incluso un daño enorme a esa persona, tu mejor amigo, el cual quizá te está dando su tiempo, te está escuchando para que al final te vayas con otro y él se quede así, nada más, bueno, éramos amigos. No, hay que guardar el pudor de los sentimientos también. Esto es muy importante. Y más aún, si mi novio, mi futuro esposo dice, ah, sí, es que tiene una muy buena amistad con su exnovio, ¿qué le vamos a hacer? Eso se llama pudor de los sentimientos. El pudor de los sentimientos implica que yo me pongo en el lugar de la otra persona y que yo no abro el corazón a todo lo que da, a todo el mundo que se me acerca, sino que yo sé guardar la prudencia, sé guardar el pudor de mis sentimientos y de mi corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no lo hagan de verdad. No lo hagan porque las consecuencias pueden ser muy graves para todas las personas implicadas. Gracias, gracias. Nos dicen si recuerdas el nombre de la película que nos comentaste. Sí, se la recomiendo mucho, si la pueden ver, está muy triste, pero está muy buena, ¿eh? Si la vemos con una perspectiva católica, es genial. Incluso sale un personaje de una chica que es como feminista, que no cree en el amor, no cree en el matrimonio, y está increíble, ¿eh? Muy buena película, se la recomiendo. Se llama Un rincón cerca del cielo, con Pedro Infante. Ya, Un rincón cerca del cielo. Listo. Erika, ya te compartimos los libros en el grupo de WhatsApp para, para que ahí los tenga. Ya, listo, gracias. No hay más preguntas, entonces te agradecemos muchísimo. En verdad estuvo maravilloso. Te agradecemos mucho, que Dios te pague. Y bueno, ¿alguna últimas palabras que quieras decir? No, pues nada, ahí estamos en la página para si tienen más dudas, información, no sé, vamos a abrir muy pronto también el club de lectura donde compartimos muchos de los libros que les mencioné para que puedan poder leerlos, ¿no? Son libros muy viejitos que mi esposo y yo tratamos de encontrar y luego publicar para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Entonces, pues allí estamos en la página de Instagram y cualquier duda, comentario que tengan, pues ahí lo pueden hacer. Les doy las gracias a las chicas por haberme invitado y que tengan una santa noche. Gracias, gracias. Bueno, sigamos. No se olviden de que sus anotaciones las tengan cerquita para ya que les pase el formulario, puedes hacer esa guía, entonces nos va a servir mucho y la guía va a quedar buena si es que nos ponen buenos comentarios ahí de lo que ustedes han podido captar de lo que nos dice Gracia. Ahora sí, vamos a tener una pequeña intervención. Vamos a empezar con Jessica Jiménez. Bueno, ella también es católica, tiene dos niñitas, también es esposa, obviamente. Y pues hoy vamos a ver qué nos quiere comentar. Hola con todas, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Jessica Jiménez, tengo 29 años, llevo 4 años y unos meses de casada, en diciembre cumplimos 5 años. Tengo dos hijas de 3, bueno, ya mismo cumple 4, tiene 3 años, 9 meses y mi bebé de 9 meses. Este, y bueno. Y hubieron muchas cosas que dijo Grace que yo comparto, o sea, todo se lo vive en el matrimonio tal cual, ella lo dijo, cuidarse, incluso lo que uno come ahora, y todo eso influye después. Y bueno, había algo unas preguntas que me tocaron mucho el corazón que, que me envió Lili y quería compartírselas. Hay algo que a mí me hubiera encantado saber antes de casarme. Bueno, yo dediqué mi soltería a meterme en todo curso católico que había.
con mi esposo justo en pandemia vivimos un curso que me pareció importante que lo deberíamos hacer. Se llama Noviazgo y Matrimonio en Dios de Wilson Tamayo. Él, él da una guía para vivir un matrimonio. Y me acuerdo que había una parte que decía, yo lo vi con mi esposo, o sea, con mi ahora esposo. Estábamos en pandemia y lo veíamos. Son varios capítulos. Entonces, había una parte que decía, esposos, nunca le digan a su esposa, ay, mi mamá cocinaba más rico que tú y algo. Y ahora es como que mi esposo jamás me dice eso porque yo ya lo miro con cara de que tuviste el curso conmigo. Entonces, o sea, él dice cosas puntuales, cosas que no se debe hacer, cosas que sí se debe hacer, o sea, todo. Habla de la intimidad de la pareja, entonces es súper bueno. Eh, algo que me hubiera encantado saber es no romantizar la maternidad, no romantizar el yo te amo tanto y vamos a tener 10 hijos y los vamos a criar con amor y los dos vamos a estar ahí. No, tener hijos es algo fuerte. Y si uno no se casa con la persona que ama, un hijo rompe, un hijo te separa, porque uno se centra, porque uno en ese tiempo no está para atender al esposo, uno está para atender al recién nacido y está para que el esposo lo cuide a uno. Uno no tiene ojos para la intimidad, son meses que uno no tiene ojos para la intimidad, son meses que uno quizás pasa malas noches y el esposo es como que no, es que estoy cansada y tú eso, entonces son cositas que, espérenme un momentito, por favor, solo un momentito. Ok, Jessy. Vamos a esperarlo entonces un momentito hasta que vuelva, pero mientras habían preguntitas. Ah, ya le pasaron el Ya, Instagram también. disculpen. Ya, entonces, y ven que son meses duros, son meses muy complicados y que yo había leído de la maternidad, de todo, pero de lo que no leí fue de la depresión que uno se vive. No leí no leí acerca de los cuidados que tenía que tener para mí y cómo tenía que hacer con mi esposo en ese tiempo, cómo teníamos que conversar de cómo iba a ser nuestra espiritualidad en ese maternar. Entonces a mí se me hizo complicado. Y luego que somos primerizos con un bebé, nos dicen, tomen, llévenlo a la casa y como que sobreviva. Entonces uno tiene que sobrevivir uno, hacer que sobreviva el bebé, hacer que sobreviva el hogar, hacer que sobreviva el matrimonio. Entonces la carga, como que uno dice, y uno ya no, yo ya no he sido la Jessica que era cuando era soltera. Yo ya, esa se murió. Ahora soy Jessica mamá y Jessica esposa. Y cuando hago algo para mí, ya no es desde el enfoque de antes, es siempre pensando en el bienestar de mi hogar. Y bueno, una dificultad que yo creo que se vive en el hogar es cerrarnos a todos y abrirnos al hogar, dejar amigos, dejar amistades, o sea, no dejarla decir ya contigo, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya me voy a casar y ya no te necesito conmigo. No, no, no. Pero ya las salidas de cada fin de semana, ya no. Porque quizás, por ejemplo, con mi esposo de lunes a viernes él trabaja, yo también trabajo en la oficina con él, pero el sábado es como nuestro. Y el domingo de familia. Entonces, el domingo nadie se va con nadie, el sábado, así en la noche alguien quiere salir, hay acuerdos, él con sus amigos, yo con mis amigos, o juntos, dependiendo, pero esa es como que la oportunidad y no siempre, sino cada cierto tiempo. Entonces, es muy duro, aunque no lo crean, alejarse de los pocos amigos que uno tiene, porque quizás yo estoy en mi era de preparar alimentos, de arreglar, de hacer cosas, y mis amigas están de, ay, es que me dejó mi novio, otro chico me está molestando, algo, y yo como que a veces uno no tiene cabeza, no es que no las quiera, uno no tiene cabeza, uno está no hice el desayuno hoy día y el almuerzo me salió terrible y mis amigas como que en otra baile. Entonces como que uno sí se separa, sí se distancia. Y
algo más, la virtud más grande que cuando yo me casé, todos me dijeron en el matrimonio, todos, 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 fue la paciencia. Y yo decía, ay, hombre, o sea, sí, yo soy paciente, sí, sí, o sea, no le veo como que. Y sí, se necesita toda la paciencia que se pueden. Si desde ya le rezan a Dios que les dé paciencia para el matrimonio, mejor, mejor, mucho mejor. Y oren por sabiduría, oren por sabiduría. Em, yo desde que estoy casada, pues obviamente he cometido errores. Y alguien decía que si se puede llevar con el ex. Y la respuesta es no, así sea bueno, así sea mejor. El ex en algún punto les va a generar problema. Entonces, ustedes decidan ahora si lo alejan por voluntad propia o ese ex les genera un problema en el matrimonio y las obligan a que lo dejen. Entonces, eviten ese problema. Háganlo ahora. Algo que yo hice y fue que yo ya llevaba 5 años de noviazgo con mi esposo y conocí a un amigo en Dios. Yo también soy consagrada. Y mi amigo tenía también su pareja y me dice, Jessy, ¿cuántos años llevas de novio? En ese tiempo teníamos 3 años. Entonces yo le digo 3 y me dice, ¿y a dónde va ese noviazgo? Entonces yo anteriormente a eso, yo ya no le había hablado de matrimonio a mi esposo porque yo leí que Dios pone en el corazón del hombre el deseo de casarse. Entonces yo dije, yo no lo voy a obligar a mi novio a casi casi conmigo. O sea, no quiero obligarlo a que se case. No quiero ni utilizar la psicología para por ahí manipular y como. No, dije, no, quiero que Dios me lo dé. Entonces me dice, Jessy, va a haber un retiro acá en Loja de, de noviazgos. Eso, Entonces dice, anda con tu novio, vívelo, y si Dios les pone en su corazón que se tienen que casar, pues lo hará. Y si no, ahí te darás cuenta de que no es para ti. Y yo decía, sí me quiero casar con él, y si no es para mí, y yo me entraba una así. Entonces yo obsesionada, me seguí la treintena de San José para que me diga si él era el adecuado, y si no, que me deje, porque quizás yo no tenía la valentía de hacerlo o algo, entonces que me deje. Yo le decía, Señor, por favor, que en el retiro me muestres que Él es el indicado para mí. Entonces, bueno, nos fuimos al retiro. Yo salí con una paz, yo salí con una paz. Entonces yo dije, si es de ser con Él, que sea. Yo lo amo, yo todo, yo te lo entrego, Señor. Y bueno, después de unos meses me pidió que me case con Él. Justo fue pandemia, estuvimos un año comprometidos. Nos casamos en plena pandemia en el 2020 con 80 invitados. Entonces, eh, me casé enamorada y en los problemas de dificultad me sostiene el amor, porque si hay veces que uno dice, ¿por qué me casé con él? Porque la ira, sí, sí. Entonces yo ahí entendí cuando la gente te dice, cásate con alguien que ames, porque el amor sostiene en la dificultad, sí sostiene. O sea, el amor es como que tú dices, yo me acuerdo los ojitos de mi esposo cuando me vio entrar en el altar y eso a mí me sostiene, porque yo lo vi enamorado de mí y yo dije, él me ama, él me ama. Entonces, cuando tenemos problemas, él me sostiene. Eso me sostiene, acordarme de que me ama y de que yo lo amo. Entonces, mi abuelita en su idiosincrasia me decía, no lo obligues a tu novio que se case contigo para que en una pelea le puedas decir con autoridad. Yo no te obligué a que te cases conmigo, tú sabías con quién te casabas. Entonces, sí, sí sirve ese argumento porque uno cuando no los obliga, uno sí les puede decir por ahí como que tú sabías, tú querías casarte conmigo y sabías cómo soy. Entonces, bueno, eso, el matrimonio es lindo, es duro y se lo trabaja día a día. Les cuento que eh, yo con mi segunda niña decidí tomar terapia para saber cómo mis cosas que no sané, siendo hija, les puedo transmitir a ellas. Soy
como que vi un patrón que era como que con mis hijas, no llores, no llores, o sea, deja de llorar, deja de llorar. Entonces yo un día dije, no quiero ser yo la mamá que tuve, mi mamá me decía, no, no llores, no llores. Entonces, bueno, tomé terapia. Y en esa terapia de querer ser mejor mamá, la terapeuta obviamente es católica, eh, les cuento que yo tenía un problema con el orden en mi hogar. Y eso era problema en la casa, porque mi esposo es muy ordenado y yo no. Y yo no sabía qué pasaba porque yo me gusta también el orden, pero había algo que estaba ahí, que no sé, el demonio, algo que era que yo decía, lo arreglo luego, lo arreglo luego. Y en una terapia, ella me hizo como que entender que tenía que sanar algo con mi papá. Y que quizás al sanar algo con mi papá, como que reconciliarnos, no sanar, bueno, reconciliarnos, porque no viví yo con mi papá, y habían cositas ahí que nunca nos dijimos. Yo sané eso y se mejoró lo otro. Y eso es como que, no les digo que vivan pensando en que ahora tienen un problema y es algo de una herida, no. Pero antes de casarse, perdónense con amigos, perdónense con su papá, con su mamá, pidan perdón, inicien de cero. Y también con su novio, digan, si tienen un novio, digan, ¿sabes qué? Vamos a iniciar de cero ahora un matrimonio. Las peleas que tuvimos de novios ya no las vamos a tener en el matrimonio. Cierran un ciclo. Cierran el ciclo de noviazgo e inician un matrimonio. Y esa es una regla que no se abre esa puerta nunca más. Si van a tener una pelea, que sea por una pelea del hogar. No por el ex, no por la amiguita, no por la ex que tuvo hace 5 años y seguimos peleando por lo mismo. No, ya no. Si se pelea por una mujer, que sea por una que conoció después de que nos casamos, ya no por la anterior. Si la anterior sigue dando problema, bueno, ya es otra cosa. Pero que sean cosas nuevas, ya no los mismos problemas. Es como que ustedes dicen, ¿sabes qué? Limpios todos. Iniciamos una página. Y también perdonarse con sus papás y con su mamá y su papá. Más que sea, si no tienen la oportunidad de decirlo a la cara, si algo pasó, si ya no están en este mundo, escriban una carta, llévensela al Santísimo, ofrezcan, hagan eso, pero queden ustedes liberados, sanados, como le quieran llamar, porque de ustedes, de lo que ustedes hagan ahora, va a depender su esposo y sus hijas. Y tenía ya les di lo del retiro, la treintena. Ah, algo importante que me dieron un consejo y que lo estoy aplicando es que yo barro por mis hijos, yo cocino por mi esposo. Yo tiendo mi cama para que mi esposo no sea tentado. Yo ordeno mi ropa por mi alma. Yo cocino como lo que no me gusta, para que mi esposo no vea, sus ojos no vean las tentaciones. Y yo hago esto por esto, yo hago esto por esto. Y todo el día uno está ahí, por el hogar, por el hogar, por el hogar, luchando, batallando, batallando espiritualmente. Entonces, eso, los actos de servicio. Aprendan a cocinar, aprendan a hacer algo. Aprendan a hacer una comida. Créanme que si lo hacen con amor, ese seco de pollo todos los días va a ser riquísimo. Si saben hacer una sopa, eso es salvación. Si saben hacer un arroz con algo, esa es su salvación. Dios nos da dones, Dios nos da dones de que si uno quiere aprender a cocinar riquísimo, lo hace. Si uno dice, yo cocino para mi esposo con amor, lo hace. Y cerrarnos a las ideas. Yo tuve un tiempo la idea yo veía cómo los de mi promoción tenían títulos, estudiaban, yo soy abogada de profesión, y yo veía cómo se ponían su consultorio, cómo se ponían todo, y yo decía, yo estoy aquí casada con una hija. Un año no trabajé, con mi esposo tenemos una empresa y le ayudo, pero mi esposo es, o sea, el hogar primero. Entonces, si algo pasa con las niñas, yo me salgo del trabajo y estoy en la casa. Hay días que no voy y todo y así, pero porque necesita mi ayuda. Si no, estuviera yo en la casa y yo renuncié a ese derecho. En realidad, mis sueños de ser algo así están apagados. Ahorita yo soy mamá y esposa.
Y hubo un tiempo que me chocaba esa idea, me chocaba esa idea y yo decía, ¿cómo es que uno le sirve al esposo tanto? Entonces, cuando me cerré al mundo, entendí que hay días en los que mi esposo trabaja tanto y viene cansado y si yo puedo y le digo, ¿quieres un fresco? Te sirvo la comida, hay comida, te caliento, eh, la ropa está limpia. Son cosas que uno dice, se lo merece porque viene cansadísimo y ¿quién más para que lo ame como su esposo? Entonces, eso yo no lo voy contando como que, ay, sí, yo a mi esposo lo sirvo y todo, no. Si alguien me pregunta, sí, yo cocino, mi esposo tiene la comida lista, o sea, todo. Si alguien me dice, no, pero no, yo tengo una persona que me ayuda en la casa, pero hay cosas que son mías. Yo a mi esposo le cocino porque me encanta cocinar y quiero que él sienta mi amor a través de eso. Si ustedes son organizadas, le demuestran a la pareja que aman a través de eso. Si les gusta pintar, le pegan un dibujito cada 2 semanas, esa es su forma de amar. Tiene que haber algo que encienda esa llama. Y no comparar los hogares. No comparar, jamás comparar cómo lo lleva el esposo, el hogar, mi amiga, mi mamá, mi hermana, mi prima, no. Cierren oídos a todo eso, cierren oídos. Ustedes construyan lo suyo. Em, Solo lo que ustedes están viviendo saben lo que les sirve. Por ejemplo, cuando nació mi hija era como que, ¿cómo la vas a hacer dormir tan pronto? Antes se dormían tarde, el papá llega tarde y no lo haces que la niña lo vea al papá. Entonces sí me dolía el corazón porque mi hija se duerme pronto. Pero, pero eso es lo que le sirve a mi hogar, porque mi esposo y yo todo el día es modo trabajo, yo no lo veo, él viaja, yo no lo veo, y él llega a las 8 de la noche cansado, yo les duermo a las niñas, bajo y conversamos. Somos una pareja en ese momento. De 8 de la noche en adelante somos pareja, incluso hasta para pelear de algo. O sea, como que a ver qué pasó, por qué dijiste esto, este problema con tu mamá, esto es esto, o sea, tal cosa, o sea, es en ese momento. Entonces, eso es lo que me sirve a mí, pero a otras quizás no les sirva que se duerman las niñas pronto. Quizás el papá viaja en la madrugada y llega a las 6 de la tarde y él quiere que las niñas se duerman a las 9 de la noche o 10 para convivir en ese tiempo con él. Pues eso es lo que a ustedes les funciona. Eso es lo que a ustedes les funciona. Es como un método de estudio. El método que le sirve a una no le sirve a la otra. Entonces, cerrémonos al mundo y ustedes son las que construyen su hogar con lo que deciden hacer. Cuando nos casamos, una amiga me dijo a mí, tienes que morir para que tu esposo sea feliz. O sea, tú mueres a todo para hacer feliz a tu esposo. Y yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo? Y después de unos meses conversando con mi esposo, me dice a mí, me dice, oye, tal persona a mí me dijo que tengo que morir para que vos vivas feliz. Y dice medio raro, dice, le digo, a mí también me dijo lo mismo. Entonces era como que, o sea, ya se complementaba, que los dos tenemos que morir para el otro, hacerle la vida más fácil al otro. Como que, ¿qué quieres, mi amor? ¿Cómo estás? Te dejé el almuerzo listo. Eh, no sé, levantarme más pronto y hacer algo, hacer esos sacrificios. O sea, todo. Y bueno, yo ahora que soy mamá también tengo la idea de eh, quién quiero que rodee a mis hijas, qué tipo de personas quiero que rodeen a mis hijas y me ha tocado dejar amistades. Amistades que son muy tomadoras, que fuman mucho, que son mal habladas. Yo no quiero que mis hijas se rodeen de esas personas. Entonces yo me he cerrado a mi hogar y mi hogar ahora son mis hijos y mi esposo. Y cada cierto tiempo salimos con mi esposo para recordar que somos una pareja, que no solo somos papás. Y como dijo Grace, ahora que están solteras, lean, vean videos léanse la Biblia, síganse cursos, recen todos los días el rosario, así todos los días el rosario, todos los días el rosario, todos los días el rosario. Y ahora háganlo. Yo desde que me he casado y tengo mis hijas, no he estado como en un curso así como que seguido, permanente, constante, porque no hay tiempo.
no hay tiempo. A veces las niñas se levantan en la noche, uno el otro día está súper cansado, arreglar, limpiar la casa, o sea, todo eso uno lo consume y no sé, o sea, no se puede dar más. Entonces, eso es mi experiencia. Yo lo amo a mi esposo. A veces sí me hace dar muchas iras, pero no sé, yo siento que la Virgen me ha ayudado mucho. Algo que lo aprendí de mi esposo y que él es es mi autoridad sobre eso, porque cuando Dios ya uno se casa, uno tiene autoridad sobre el esposo y él tiene autoridad sobre mí. Y él me ha corregido mucho la parte de si algo te da iras, guarda silencio un momento, no reacciones en ese momento, porque a uno le dicen, por ejemplo, hoy día, yo me dediqué a arreglar mi casa. Yo estaba cansada, todo, y había una parte que mi hija desordenó y estaba ahí, y mi esposo llegó y vio eso. Y me dice así como modo de chiste, uy, viven en el desorden. Y yo, a mí me dolió porque a mí me dolía la espalda de que yo había estado baldeando, trapeando otras cosas y mi esposo solo vio esa parte. Entonces, bueno, yo callé, callé y todo así. Dejé que él venga para acá, dejé que él vea y dice, ah, no, ves, ya han estado arreglando, qué lindo. Y me dice, qué linda mi esposa, qué lindo, me dio un beso y todo. Pero si yo hubiera reaccionado cuando él dijo eso, era pelea segura. Era así como que, ah, solo ve las cosas malas, cuando yo hago algo no agradece. Yo ya estaba pensando, yo estaba así, ya dije, y si me contesta, le voy a contestar tal cosa. Pero me callé y me evité una pelea. Y ahí también una persona me dio un consejo y me dijo que uno tiene que saber ser sabio para saber qué batallas uno las pelea a muerte y qué batallas dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el mundo nos ha dicho mucho, si te callas, eres el tonto. Si te callas, como que tú, si peleas, eres inteligente. Si contestas rapidito, eres inteligente. Pero la Biblia nos dice, inteligente es aquel que sabe callar. Entonces, la parte de Proverbios nos indica cómo vivir, lejos de chismes, lejos de cosas, cómo ser buenas mujeres. Leer Proverbios a uno es una cachetada tras otra. Entonces, yo les recomiendo que entreguen su soltería a Dios. Yo mi soltería la viví en grupos juveniles, yo le entregué mi vida, yo estuve ahí, me amanecí haciendo cosas de Via Crucis, cosas de parroquia, yo le entregué mi vida, mi adolescencia a Dios, y Él ha sido muy generoso conmigo, muy generoso. Entonces, no teman si todavía no han encontrado o están en duda, pero pídanle mucho a Dios que les regale el hombre, el esposo que es para ustedes. Sean sabias al momento de elegir. No veamos solamente, ay, estoy enamorada, estoy enamorada. No, veamos cómo puede ser un matrimonio con esa persona. Y sí, veamos cómo se comporta con la mamá, porque así como se comporta, también será con ustedes. Si grita mucho, no dejará de hacerlo en el matrimonio. Si dice muchas palabras, malas palabras, no dejará de hacerlo en el matrimonio. Si de novios las pegó, no dejará de hacerlo en el matrimonio. Se empeorará las cosas, porque uno en el matrimonio tiene poder, tiene autoridad sobre la otra persona y le estamos entregando esa autoridad. Entonces, si ahora dejamos que pasen cosas, ahí no es. Ahí no es. Dios es un Dios de amor, de paciencia, de entrega, de constancia, de sacrificio, pero jamás es un Dios de violencia, de decir groserías, de engañar, de perjudicar. Entonces seamos mujeres sabias, fuertes, sabias y que el matrimonio es lindo. Yo estoy feliz, enamorada. Y lo bueno es que Dios nos da la oportunidad de construir algo nuevo. Yo construyo mi hogar. Yo creo las tradiciones. Lo que mis hijos de aquí en 15 años recuerden de la Navidad y de Dios es lo que yo les voy a enseñar ahora. Entonces, quiero enseñarles que Dios es amor y tengo que serlo yo, vivirlo yo. Y eso, disculpe, creo que me largué mucho. Perdón, me No te emocioné. preocupes. Ay, no, yo creo que el próximo curso o taller de Buscando la Feminidad va a ser curso de cocina.
en verdad necesitamos. No, algo que me gustó que dijiste que el amor sostiene. Y ahora ya sé lo que les voy a decir a las personas que me dicen que del amor no se vive. Yo les voy a decir que el amor no se vive, pero el amor sostiene. Qué Sí, a precioso. mí me ha sostenido, a mí me ha sostenido. Yo entendí el significado de que el amor, uno vive de amor, es por eso, porque a veces la situación se pone dura. Hay situaciones económicas que uno vive durísimo, que cosas, uno se endeuda, uno tiene problemas en el trabajo, todo. em, y el amor es la paciencia y el amor. Esas dos cosas combinadas harán de ustedes unas mujeres entregadas a su hogar. Que Dios las vea y diga, sí, esta es mi chica. Bueno, Jessy, muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy, muy fructífera. Yo creo que nos ha gustado mucho a todos. Bueno, ahora sí, ya por último, Gladys Díaz. Ella también es católica, esposa, madre. Ella tiene 3 niñas y un bebecito que es niño. Su familia es grande, entonces vamos a ver qué nos comenta ella. Buenas noches con todas, un gusto saludarles. Gracias Lili por la invitación. Mi nombre es Gladys Díaz, tengo 30 años de edad. Estoy actualmente casada y soy madre, como decía Lili, de 3 hermosos niños y mi último niño varón. Estoy dedicada ahora completamente a mi hogar. Eh, a pesar de que sí tengo una profesión, pero he visto me he enfocado muchísimo ahora, creo que ha sido una gracia de nuestro Señor de poder dedicarme eh, completamente a mi hogar. Eh, no han faltado las ganas de trabajar, ni porque Dios nos da muchos talentos, muchos dones para ponerlos al servicio de los demás, pero creo que esta es esto es lo que me llama a Dios en este momento. Y estoy aquí todos los días intentando dar lo mejor, aunque con mis errores, mis dificultades, pero entregándome totalmente a ellos. Bueno, no quiero alargarme mucho y por eso quiero comentarles brevemente un poquito de lo que ha sido mi historia junto con mi esposo. Nosotros eh, como pareja llevamos 13 años y 3 años de ellos recibimos la gracia del santo matrimonio. Eh, entonces, pues vivimos varios años en unión libre. La verdad es que en ese tiempo, y bueno, aquí va como sugerencia, como una recomendación a quienes están viviendo un noviazgo o quizás quieren entablar una relación con una persona, que se den ese tiempo de preparación. Gracie lo decía muy claramente y me encantó. Bueno, desde hace un poquito de tiempo le sigo y creo que priorizar las cosas en cada etapa de la vida es importante. Y lo mejor que pueden hacer en la soltería es priorizar a Dios. Si aman primero a Dios, podrán amar al esposo que les tiene preparado. Eh, y también podrán cumplir de la mejor manera sus deberes como mamá, si Dios los bendice con sus hijos. Algo tan importante que quiero contarles ahí es que quiero destacar mucho dentro del hogar, como lo comentaban, existe sí muchas dificultades, pero es importante que cada dificultad, cada tarea en el día a día que nosotros tenemos sea para santificarnos. Cada cosa hecha con amor, por más pequeña que sea, quizás recoger un juguete de tu hijo que quizás está tirado por ahí, debe ser hecho con amor. Es verdad que a veces en nuestra humanidad cometemos muchos errores y a veces nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, pero creo que cada día es una oportunidad para poder mejorar como esposas y como madres. Em, Dentro de estos años que llevo con mi esposo, que en un principio bueno, ya a mitad de nuestra relación, se tornó muy difícil em, nosotros como aspirar a esa gracia del santo matrimonio. Y por eso les digo
que se tomen ese tiempo de soltería y su noviazgo, lo vivan en castidad, se preparen. No lo tomen a la ligera, realmente, porque créanme lo que en ese tiempo uno se crea muchas heridas entre esposos. Y entonces nunca se deja de conocer a la persona porque en el noviazgo no la terminas de conocer, pero es mejor como eh, tomarse ese tiempo uno ahí para sanar primero esas heridas, quizás mejorar muchas cosas porque todo eso va a repercutir en tu matrimonio. Entonces, y otra, una clave tan importante que Dios nos ha ido dando en el camino con mi esposo es que no se despeguen jamás de la oración, de los sacramentos, de la Eucaristía. Creo que esos para mí han sido los pilares fundamentales y pido muchísimo la intercesión de la Virgencita. En, en nuestro hogar, en nuestro hogar, toda esta gracia del Santo Matrimonio que yo lo considero en mi hogar un milagro tan grande que la Virgencita intercedió, eh, fue por ella. Recuerdo y les cuento brevemente que yo estaba embarazada de mi tercera hija y Dios me empezó a mí a primero a- empezó a obrar en mí, empezó a obrar en mí. Y mire que lo hizo a través de, conocí la comunidad, no sé, y bueno, Lili pertenece a ella, la Asociación Mariano, y empezó a través de unos videos en YouTube. Yo empecé a ver este contenido muchísimo y fue Dios a través de eso. Mire, Dios se vale de todos los recursos que a veces tenemos en el día a día y Él me fue poniendo las cosas ahí y empecé, a veces pensamos y pedimos a Dios que cambie a nuestro esposo, pero los primeros y a veces no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que cambiar muchas cosas, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera mismo de ver a Dios. Entonces, em, Él empezó a obrar en mí y yo empecé a rezar el Santo Rosario. Y eso destaca muchísimo de Gracia y también de Jessica que decía, recen el Santo Rosario, no se cansen de rezarlo, si es posible de rodillas, pidan a Dios, a la Virgencita que interceda por sus vidas, por sus hogares, y si están viviendo un noviazgo o quieren entablar una relación también, ella tan cerca de su hijo que está, que siempre está pidiendo por nosotros, y eso les cuento en mi testimonio, que la Virgencita ha sido ese pilar fundamental y lo sigue siendo ahora con nuestros hijos. Y nos ha dado la gracia pues también de estar abiertos a la vida. En un principio les cuento que yo pues, no sé, y también he oído muchas mujeres que a veces hoy en día dicen con un hijo basta o a veces ya no quieren tener hijos ya. Y, y pues, y eso también depende mucho a veces del consumo excesivo, a veces de lo que no escogemos nosotros de información, de lo que nos llenamos día a día de la información. Entonces nos dejamos como llenar de eso mundano y rescato lo que decía Jessica, decía, ciérrense al mundo, ciérrense al mundano. Eso les permitirá recibir esas gracias de Dios que tiene preparado para ustedes. Eso es un poquito de mi testimonio y como les digo, ánimo, sigan perseverando en la oración, no se despeguen de los sacramentos de Eucaristía, reciban con mayor frecuencia a nuestro Señor y verán que él nunca se queda con sus manos llenas, Él siempre es tan generoso con nosotros y más si le pedimos a su madre, la Virgencita. Qué linda, Gladys. Ah, tú no contaste algo, pero lo voy a contar que me pareció muy lindo porque a mí me encanta tu testimonio y también de tu esposo. Bueno, este Dieguito es el esposo de Gladys y él me decía que siempre veía a Gladys orar en las noches porque Dieguito no era convertido, ¿no? Y entonces, en verdad eso le impactó muchísimo y como que decía, yo me levantaba de madrugada y ella de rodillas orando. Y él tuvo su proceso de conversión y ahora él él es muy fervoroso y en la fe también es, no sé cómo se llama esto de ser el director de los catequistas, algo así, pero bueno, entonces es como que un testimonio muy lindo y de verdad muchas gracias Gladys por contarnos todo también lo que nos has comentado. Bueno,
Ahora sí, chicas, necesito de su ayuda para que puedan poner en este formulario que les he enviado, hay una preguntita, ustedes contéstenla según sus apuntes. Bueno, yo tengo algunos y, y bueno, para que puedan llenar y dependiendo de eso, pues hago la guía, ¿no? Depende mucho de lo que ustedes pongan, pues qué tan buena va a quedar esa guía para que nos pueda ayudar, ¿no? Porque después de un tiempo de un año nos hemos de olvidar de muchas cosas, pero si la tenemos a mano, pues yo creo que nos servirá muchísimo. Entonces vamos a dar unos minutitos.